En esta ocasión nos escaparemos por la provincia de Segovia, a Sepúlveda, declarada en 1951 conjunto histórico-artístico y situada en el entorno del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, que también recorreremos, sumergiéndonos en una trepidante aventura para descubrir el secreto de la formación de este extraordinario paisaje. Pasearemos por las calles y caminos de esta villa que nos permite adentrar en su historia, sus enigmas, iglesias románicas, sus palacios y sus fueros, empaparnos de la herencia de su época de mayor esplendor, en los siglos XI al XIII. ¡Comenzamos! En esta ocasión nos escapamos a la preciosa villa de Sepúlveda, conjunto histórico-artístico. ¡Acompañadnos! Pero seré yo, la señorita Mar Domingo, historiadora de 1900, la que les descubrirá los tesoros, bellezas e imprescindibles de esta tierra. Visitaremos la antigua cárcel de Sepúlveda, un viaje en el tiempo hacia 1543. También nos acercaremos al Museo de los Fueros, donde conoceremos los fueros de Sepúlveda, claves para la historia, para el desarrollo y para la vida en esta tierra. Y recuerda que si a Sepúlveda quieres entrar, por cada bulto que traigas habrás de pagar un mencal. Ahora, si es para disfrutar, pues pasar. Bienvenidos a Sepúlveda. ¡Pasen! ¡Vengan! ¡Un paseo por la Edad Media! Y por algo la llaman la Villa del Cordero Asado, Sepúlveda. Como no solo de cordero vive el hombre, os presentamos la paletilla asada de cerdo. Os voy a descubrir las maravillas del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón aquí, en la Casa del Parque. ¡Mira! Incluso recorreremos las hoces del Río Duratón en canoa para contemplarlas desde otra perspectiva. Llegados sean a la villa de Sepúlveda, señorial y pletórica en recuerdos históricos. Es, dentro de la provincia de Segovia, como una gran dama de rancio abolengo. Pues con una gran dama vamos a comenzar a descubrir este conjunto histórico-artístico. Con una gran dama y además historiadora. Por supuesto, soy doña María Mar Domingo Honrubia, una gran historiadora de la historia de Sepúlveda. Ay, doña Esther, deseando estoy introducirla en el pasado a través de nuestras calles y monumentos. ¿Se viene conmigo? ¿Empezamos a descubrirla? Empezamos. ¡Vamos! ¡Vámonos! Sepúlveda fue una villa muy importante. Por supuesto, querida. Desde que el conde Fernán González otorgara el fuero, comenzó la repoblación y con el rey Alfonso VI se convirtió en Villa de Realengo. Es el primer rey que confirmó nuestras leyes, privilegios y ventajas para que la gente viniera a poblar estas tierras. Y eso es lo que explica que tengamos nuestras iglesias románicas, nuestros monumentos, nuestras puertas y este enorme patrimonio histórico-artístico. De ahí viene todo. Claro, tanta historia, tanto patrimonio. Es bonito callejear, pero ¿qué no nos podemos perder aquí en Sepúlveda? Pues de ninguna de las maneras. El santuario de la Virgen de la Peña, con su portada románica que nos habla del Apocalipsis. Y por supuesto, la Iglesia del Salvador, la iglesia románica más antigua de toda la provincia de Segovia, querida. El románico más puro. Me encanta también, como decía, el callejear, porque los edificios, la piedra, tiene su encanto. Pues querida, de cada una de estas piedras manan historias. Sin ir más lejos, un poquito más adelante, estaba la judería. Numerosas historias hay que nos hablan de la convivencia en Sepúlveda de las tres culturas. Y observen esta casa, la casa del conde, de don Atanasio, Oñate y Salinas. Un conde ya del siglo XIX, porque en Sepúlveda tenemos para todas las épocas.
Querida, usted tiene que venir aquí el tercer domingo de cada mes a las 12 de la mañana, porque se celebra en la Iglesia del Salvador la Misa de Minerva. 500 años celebrando este ritual. Una misa que viene desde Roma, desde la Iglesia de Santa María sopra Minerva, con su procesión posterior por la Galería Porticada. Es uno de nuestros momentos más solemnes. La muralla. Por supuesto, la muralla. Mire qué altura. Asómese, asómese. ¡Uy! Fíjese, por aquí la guardia hacía su ronda de vigilancia, esperando que nadie se acercara por el horizonte. Fíjese, tira usted una piedrecita y le hace un buen apaño alguno. Si algo abunda en Sepúlveda son las casas blasonadas, con sus escudos de armas a la puerta. Y dentro de esas casas blasonadas, la más emblemática y trascendental es esta que tenemos aquí, conocida popularmente como la Casa del Moro. ¿Quiere que le explique por qué? Por supuesto, porque decía usted que es que convivieron las tres culturas. Sí, aquí hubo población cristiana, población musulmana y población judía. Y esta casa nos cuenta la gran conquista del conde Fernán González y su batalla contra Abu Bakr, al que representan en la zona superior. Muy interesante. Sí. Cuentan las crónicas que en aquella misteriosa época de la Edad Media llegó hasta Sepúlveda el glorioso conde Fernán González. Cuando él puso un pie en Sepúlveda, su misión era la de conquistar estas tierras para los cristianos, tierras de moros, gobernadas por el terrible Abu Bakr. Tras varias batallas entre tropas moras y cristianas, sin que hubiera un claro vencedor, Abu Bakr retó al conde a un combate a muerte. ¡Oh! Escena feroz debió ser aquella. Chica, parece que la estoy viendo. Ataca el moro, alfanje en una mano y rodete en la otra. ¡Chas! ¡Chas! Esquiva al conde. ¡Chas! Devuelve el moro. ¡Chas! Cruza la espada el conde. Arden los aceros y cae el conde. Levanta el moro, rueda el conde, se alza en pie y entonces... ¿Qué pasó? Que el conde Fernán González venció a Abu Bakr y justo eso se representa en la zona superior. ¿Qué le parece? Estupendo. Continuamos. Y ya luego vino el moro, y ya luego vino el fuero, entonces... Damos un paseíto muy agradable y llegamos... hasta el santuario de la Virgen de la Peña, que es la patrona de Sepúlveda y de toda su comunidad de Villa y Tierra. Cada 29 de septiembre se celebra aquí su fiesta y todo se llena de alegría. La solemne misa, la salida de la bandera, los remates y el baile de las comisarias. ¡Ay, querida! Mire cómo bailan las comisarias. Acompáñeme. Bracitos arriba. Eso es, y tari, totirorirori, tori, ¿Una totiro, jota? tarita, eso es, tari, tari, totirorirori, cruce, tatiro, tari, totiro, tari, tari, totirorirori, tori, totiro, tari, toti. Y querida, además de su festividad, glorioso el santuario que la alberga, del siglo XII nada menos. ¡Y qué altura! El románico más alto de toda Segovia. Y venga conmigo porque le voy a mostrar la portada monumental que es única en todo nuestro territorio. Venga, venga conmigo. Mire, las imágenes nos hablan. ¿Y sabe lo que representa todo este conjunto? El juicio final, el apocalipsis, el fin del mundo, figura por figura, representa un versículo de la Biblia. Y es que los canteros aquí eran los magos de la piedra. Todo habla, querida, todo habla. Ya habéis visto, una maravilla es recorrer la preciosa Villa de Sepúlveda. Junto a la Plaza Mayor, en esta preciosa calle de Sepúlveda, nuestra primera recomendación gastronómica va a ser aquí, en el Figón Zut el Mayor, Tinín. Mercedes Tinín, sexta generación. Eso es un logro hoy día. Sí. Pues sí, hoy en día es muy difícil, pero bueno, ahí estamos luchando por este bonito trabajo. Y además que no lo habéis dudado ninguno de los que habéis continuado. Hombre, es algo que nos lo han inculcado desde jóvenes, desde muy pequeños, nos ha gustado mucho, nos sigue gustando y aquí estamos. Aquí estáis de tinín en tinín. Sí, esto es una generación de Martínez, aunque ya está mi hermana conmigo,
Siempre nos hemos quedado los hijos mayores con el negocio y los hijos mayores, hemos sido Martínez, soy Martín y estamos luchando por este trabajo. Un restaurante muy sepulvedano. Sí, muy castellano, lo que es la Castilla profunda, nuestra querida Castilla, y aquí estamos manteniéndolo. Manteniendo la esencia, que no se pierda. Eso nunca jamás. Oye, ¿y qué ha evolucionado? ¿Cómo habéis visto cuando lo llevaban vuestros bisabuelos, abuelos, no sé, padres? Sobre todo en la ganadería, sobre todo que se ha hecho un producto mucho mejor, mucho más refinado, con más mimo, se trata la ganadería con más mimo, con más cariño. ¿Y desde pequeños en las cocinas? Sí. Viendo ahí, aprendiendo. Bueno, por las mañanas, por ejemplo, te vas a ver la ganadería, luego cuando vas cogiendo más años ya te metes en el negocio de la hostelería, empiezas desde abajo, porque para que te guste, mi abuela decía, si el día de mañana te quedas con esto, hay que empezar desde abajo, ir subiendo escalones, hasta el día de hoy. O sea, que no te creas que es que por llegar al negocio familiar te dan todo hecho. Hay que seguir. Mi caso no. Además que esas personas mayores nuestras, nuestros abuelos, nuestros padres, te inculcan una cosa que tienes que luchar por ello. La manera, lo que era el castellano antiguo, que te dices, hay que empezar y saber ganártelo a pulso, poco a poco. Nosotros entran como clientes y siempre lo que queremos es que salgan como amigos. Sea siempre su segunda casa. Nosotros somos de esta manera de ser y así seguimos. Continuamos o intentamos continuar la misma línea y aquí estamos luchando. Bueno, pero eso es lo que hace que luego uno vuelva una y otra vez, que repita, ¿no? Y la calidad de la carne, lógicamente. Uy, Tinín, pues para hablar de esa propuesta gastronómica que ha permanecido generación tras generación, voy con Mercedes. Perfecto. Mercedes, porque decíamos que la propuesta ha cambiado muy poquito, porque lo rico, ¿para qué cambiarlo? Totalmente de acuerdo. Y el lechazo, bueno, el cordero lechal... Es lo mismo que el lechazo. En horno de leña. En horno de leña de toda la vida, que llevamos desde 1850. 1850. Generación tras generación. ¿El mismo horno? El mismo horno y la carne va siendo igual, como dijo mi hermano. Servida también en cazuela, en menaje de barro. Y hecho en horno de leña, todo igual. Además, cuando la materia prima es buena, lleva poquitos ingredientes. Sí, el cordero y la sal, nada más. Nada más. Solamente. Pero lo acompañáis con unos esenciales muy sencillos, pero exquisitos. La ensalada, el pan y regado con un vino Ribera del Duero joven. Ya, pero dices, la ensalada, el pan, no. La ensalada... De lechuga y tomate, pan de pueblo. ¡Claro! Y el vino de la casa. Que es que no es un pan que compremos en el supermercado. El pan del pueblo, del panadero de toda la vida. Y luego esos postres caseros. el flan de huevo, que seguimos igual. Al baño María, como el que hacían las abuelas. De huevo, de baño María, de toda la vida. Y ahora hemos puesto el ponche segoviano. ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? Ya lo dice Mercedes. Pues vamos a brindar por esta escapada perfecta que continúa. Muy cerquita de la plaza nos acercamos a la prisión del concejo, la antigua cárcel de Sepúlveda. Marga, que hoy también es la oficina de turismo. Hoy también es la oficina de turismo. Y bueno, pues si la gente quiere recibir información ha de venir aquí, pero además invitamos a todo el mundo a que descubra el centro de interpretación de la antigua cárcel de Sepúlveda. La antigua cárcel que data de 1543. Eso es, data de mediados del siglo XVI y funcionó hasta 1984. En concreto, 2 presos pasaron la noche aquí un 24 de diciembre de 1984. Dicen que ha cambiado poco. Ha cambiado poco. Es verdad que sumergirte en ella es descubrir un poquito ese pasado de las cárceles de estos territorios y que pertenecían a un concejo. Antiguamente se llamaba la cárcel del concejo, después fue la cárcel del partido judicial. Pero bueno, es una manera también de poner en valor lo que hace este centro de interpretación, poner en valor la libertad. Te habla de los diferentes tipos de reclusión, ya sea reclusión voluntaria o involuntaria, y bueno, pues el objetivo, como digo, es poner en valor el privilegio de vivir en libertad.
¿Entramos a la cárcel entonces? Por supuesto, vamos a descubrirla. Consta de 3 plantas y nos encontramos en esa planta primera, en esta planta baja, que es donde están los calabozos y donde estaban antes de ser juzgados y donde ya comienza esa historia que te comentaba antes sobre la reclusión voluntaria e involuntaria. En esta segunda planta, que fue también la casa del carcelero y que también estuvo dedicada al juzgado, hoy en día alberga todo ese contenido que te mencionaba anteriormente, ligado también a conceptos como por ejemplo la prisión, tal cual la entendemos hoy, las murallas como cárcel, la clase social como diferentes barreras, con lo cual cuando hablamos de prisión no nos tenemos solo que centrar en la prisión tal cual la entendemos hoy, sino que tenemos que viajar un poquito más allá y ver otras prisiones que había, y por eso de ahí la idea final, que es el privilegio que hoy tenemos de vivir en libertad. ¿Las metafóricas? Las metafóricas. Anda, el jefe de prisión. Aquí tenía el cuarto. Sí, aquí es donde estaba el jefe de prisiones y luego tenemos los 2 departamentos, el departamento de hombres y el departamento de mujeres. Y todo aquel que quería venir a visitar a sus familiares, amigos, venía hasta aquí y aquí es donde estaba el lugar de visitas. ¿Y zona de vigilancia? Eso es, ahí es donde estaba también la zona de vigilancia. Vamos a entrar a ver cómo era la zona del jefe de prisión. Aquí es donde Nemesio, en este caso, que fue el último carcelero, registraba los que entraban y salían de prisión. Y aquí es donde tenía todas las llaves de las celdas, tanto del departamento de hombres, mujeres, vigilancia y los calabozos que estaban detrás de lo que eran esas cárceles, ¿no? Bueno, otro imprescindible al venir a Sepúlveda es visitar el Museo de los Fueros. Por supuesto, quien visite Sepúlveda tiene que conocer esa joya que alberga, bueno, pues parte de nuestra historia y de nuestro legado. Pues vamos allí. Vamos para allá. Sí. Tan rápido no has de pasar. Por el alma de mi tía abuela, doña Berenguela, que no conoce vuestra merced el fuero de Sepúlveda. ¿En qué consiste? Pues las leyes, y si lo conoces sabrás que para entrar en la villa hay que pagar el portalgo. ¿Pero eso desde cuándo? Hombre, pues desde que estoy yo aquí, Sancho Alonso, el portalguero, vigilando que no se me escape ninguna mercancía. Uy, no sé yo, a mí me han dicho que pasear por las calles de Sepúlveda y conocer la villa es gratis. Ah, que usted no va a vender nada. No, yo voy a disfrutar de la villa, a saborearla, a conocerla, a conocer su historia, sus lugares, sus rincones, sus calles. ¿Me deja pasar? Pues si es para eso, las 7 puertas, ¡pum!, abiertas para usted. Pase. Venga, voy. Que le acompañe. ¡Vamos! Oye, es que he probado la ribera del Duero, he probado. Muy cerquita de esa antigua cárcel, Marga, porque todo está muy cerquita en Sepúlveda, se puede recorrer andando. El Museo de los Fueros, por la importancia que tuvieron para la villa. Sí, antiguamente, y bueno, pues como veis es un edificio románico, es la antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor, que hoy alberga el Museo de los Fueros, esos fueros que tanta importancia tuvieron para la villa de Sepúlveda y también para la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. ¿Entramos? Vamos a ello. La iglesia, que es del siglo XII-XIII. Sí, la iglesia románica donde nos encontramos, que como ves, pues por fuera muchas veces no dice lo que tiene dentro. Es del siglo XII-XIII, tiene 3 naves, algo que era inusual en el románico rural, y además podemos acceder a la cripta, que normalmente las criptas están cerradas. Es verdad que si vemos toda la estructura de la iglesia, vemos esas arcadas, vemos esos capiteles, esas columnas, bueno, pues nos trasladan un poquito a esa época románica en donde, bueno, es muy curioso leer a través de esas piedras, ¿no? Es también un museo que nos habla de la historia, también evidentemente es un museo dedicado en muchas de sus piezas al arte sacro, pero en donde conoceremos un poquito de la historia de la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, en donde conoceremos un poquito esos fueros que fueron fueros repobladores y tan importantes en la Edad Media. Por ejemplo, tenemos las 7 llaves de la ciudad. Sí, son las 7 llaves de las 7 puertas que se encontraban en el ayuntamiento. Es posible que
hubiera más llaves y que hubiera más puertas, ¿no? A día de hoy hablamos de esas 7 puertas principales y bueno, a ellas hace alusión uno de nuestros escritores más maravillosos, que es Antonio Machado, y que dice: tiene el pueblo 7 llaves para 7 puertas. Son 7 puertas al campo, las 7 abiertas. Es uno de los retablos más destacados que tenemos en Sepúlveda. Es un retablo churrigueresco por esa influencia de Churriguera, por esas columnas salomónicas y esas uvas, y luego tenemos las diferentes pinturas y en la parte central destaca Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, que con ello pues hacemos alusión también a ese parque natural de las hoces del río Duratón, que se inicia aquí en Sepúlveda, que llega hasta Burgomillodo, Carrascal del Río, y bueno, pues esta Virgen hace alusión a uno de los conventos más bonitos que hay, que bueno, pues quedan restos de él y que también la gente puede visitar, que es el convento de la Hoz. Yo te decía antes que las piedras hablan, ¿no? Y a través de ellas podemos conocer ese significado más religioso y también ese significado más relacionado con la sociedad de aquel entonces. En este caso, los 2 capiteles que tenemos en el arco toral, en este arco central, son 2 capiteles de gran belleza y al mismo tiempo que nos cuentan 2 historias muy importantes de la historia ligada a la religión católica, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con este capitel que tenemos a mano izquierda, que es la ejecución o muestra el momento antes de la ejecución de los santos niños. El cristianismo a principios del siglo IV es prohibido y bueno, pues ellos defendieron el cristianismo y por ello fueron ejecutados. Y como hemos dicho, esta iglesia está dedicada a los santos niños, a Justo y a Pastor. Y el otro es más afable, ¿no? Y muestra la adoración de los Reyes Magos. Una de las cosas interesantes cuando la gente baje a la cripta es disfrutar de estos arcos lobulados y de esta decoración que sin duda pues nos traslada también a este románico. Y una vez que estéis aquí en la cripta, es importante no solo disfrutar de cada elemento arquitectónico, sino que además una de las partes de esta cripta está dedicada a los foros, a los que también se dedica, como decíamos, y que llevan el nombre de este museo. Nos narra esos fueros, esas normas que regulaban la vida de la Edad Media y que sobre todo eran normas de convivencia entre las diferentes culturas y entre la diferente población que vivía en Sepúlveda. Nos encontramos en otra de las partes del museo, en este caso la capilla de los Proaños, una capilla en donde encontramos una de las esculturas más destacadas, que es la dedicada a Santiago, patrón de los caballeros y patrón de los peregrinos. Capilla de los Proaños que tiene mucha vinculación con la historia de Sepúlveda, relacionado con la casa que hay enfrente de esta iglesia, que es la casa del Moro, y por otro lado, con uno de los nombres de una de las iglesias románicas que todavía quedan en Sepúlveda, porque no te he contado, pero Sepúlveda tuvo unas 15 iglesias románicas y 6 ermitas. Fue muy importante durante la Edad Media. Fue muy importante y como te comentaba, una de esas iglesias lleva el nombre de la iglesia de Santiago. Oye, pues me parece que allí hoy día está albergado el centro de interpretación de las hoces del Duratón. Eso es, la Casa del Parque, que no te debes perder. Pues allí iremos porque la escapada continúa. Nuestra recomendación de alojamiento, la Posada de San Millán, en uno de los edificios, bueno, en el edificio más antiguo de Sepúlveda. Eso es, el edificio más antiguo, románico civil de lo que es toda Sepúlveda. La fachada principal es románica del siglo XII. Luego, bueno, el resto de patio y así se añadió por el XVI, pero la parte más antigua, románica del siglo XII. El patio que es precioso. Muy bonito. Sí que hemos mantenido la estructura de esta casa. Un pequeño palacete, podríamos decir. Correcto. Y la restauración que hicimos cuando adecuamos la casa a alojamiento, pues todo lo que pudimos mantener. Hubo cosas que por el deterioro hubo que cambiar, pero poquitas. En general mantuvimos todo, restauramos todo. Y bueno, este es el resultado. Las tejas típicas segovianas, las vigas, la madera, la piedra. Correcto. Sí, bueno, los materiales de la zona. Y según entramos, vamos descubriendo diferentes antigüedades. Nos va sorprendiendo. Sí, bueno, tenemos muchas antigüedades, como veis. Mis padres eran unos enamorados de todas las antigüedades. Fueron recopilando muchos muebles, puertas, todo tipo de detalles que ya estaban aquí en esta casa. Los que fueron recopilando ellos, más los que ya había. Y bueno, pues también los fuimos restaurando, los fuimos acomodando un poco, pues integrándolos en el edificio. Y como veis, pues hay muchos detallitos.
Vamos a hablar de las zonas comunes, porque una de las maravillas es el jardín que tenéis con esas vistas. Muy bonito, un jardín que da con las vistas a Sepúlveda, en el que, bueno, en el buen tiempo pues se está fenomenal y sobre todo disfrutar de las vistas. El patio, no dejamos de referirnos a él porque es otra de las zonas de los espacios comunes que llaman la atención según entras. Sí, el patio es la parte con más carácter de toda la posada. La gente nada más entrar, pues la verdad es que se queda encantada y maravillada. Gente además vemos que no solo es de todas las comunidades de España, sino de otros países. Sí, tenemos como habéis podido comprobar, bastante gente que viene del extranjero, sobre todo en esta época que es cuando más les gusta. El invierno y el verano no suelen venir tantos, pero ahora en esta época la verdad es que extranjeros muchos. ¿Qué buscan? Naturaleza sobre todo, historia también. Hay mucha gente que en sus países de origen no tienen lo que hay en Sepúlveda. Tendrán otras muchas cosas evidentemente, pero bueno, a Sepúlveda la verdad es que vienen pues eso, buscando sobre todo naturaleza. A las hoces del río Duratón les encanta y comer cordero de chal siempre también les llama mucho la atención y les encanta también. Y a lo largo de las dos plantas tenemos diferentes habitaciones, cada una de ellas con nombre de un santo. Sí, bueno, eso es básicamente un homenaje que quisimos hacer a toda la gente que nos ayudó. Cada santo va relacionado con la persona en concreto. Hablamos de las habitaciones, pero vamos a verlas. Claro, por supuesto. Vamos. Todas con sus detalles diferentes, cada una tiene su detallito, siendo el mismo estilo, siguiendo una línea muy similar a lo que es todo el resto del edificio. Cada una tiene sus detallitos diferentes. Y vemos con dos camas, con cama de matrimonio. Sí, al final pues un poco de variedad, porque bueno, hay gente que quiere matrimonio, venir con pareja, o gente que bueno, pues dos camas. Para diferentes tipos de escapadas. Todo tipo de público. Y por suerte tenemos mucha variedad para ir cambiando y poniendo cosas en las habitaciones. Sí, cambian los cabeceros, los muebles, los espejos. Sí. No hay ningún detalle igual, hay cosas parecidas, hay cosas de la misma línea, pero cada cosa es diferente. Incluso en las mismas habitaciones, por ejemplo, si veis, son dos cabeceros muy parecidos, pero totalmente diferentes. Y habitaciones, algunas de ellas con balcón, otras con ventanas. Eso sí, las vistas son estupendas. Sí, sobre todo las que dan al jardín, es las que a la gente más le gusta y sobre todo que bueno, tienes mucha visibilidad hacia lo que es las vistas de Sepúlveda. Pues fíjate, me hablabas antes de las hoces del Duratón, reclamo de mucho visitante extranjero. Pues allí nos vamos, pero eso será enseguida, la escapada continúa. Segundo día de escapada y nos vamos a adentrar en las hoces del Duratón. Pero antes, una visita a su casa del parque, Álvaro, en la antigua iglesia de Santiago. Sí, así es. Cuando se declaró el Parque Natural en 1989, pues hacía falta un lugar donde recibir a los visitantes. Y se decidió reconstruir esta iglesia, que era una ruina completamente, para albergar el centro de visitantes, hoy en día lo que conocemos como la Casa del Parque de las Hoces del Río Duratón. Una iglesia románica. Sí, así es. Es una iglesia románica muy particular porque en la actualidad es la única iglesia de Sepúlveda que mantiene el ábside con ladrillo, el ábside mozárabe. Entramos y descubrimos lo que hay en el interior. Vamos a descubrir las hoces del Duratón desde aquí. Lo primero vamos a descubrir cómo se formó esta espectacular hoces del Duratón. Sí, nos tenemos que ir hace 200 millones de años. En aquella época teníamos un mar somero, un mar poco profundo que cubría gran parte de la península ibérica. Y los sedimentos de este mar primitivo es lo que posteriormente han dado lugar a la roca caliza. Si puedes ver, aquí se ve perfectamente un pequeño fósil, que son los testigos que han llegado hasta nuestros días de ese mar primitivo que gracias a él pues tenemos todo este roquedo en las hoces del Duratón. Decías que nos trasladamos hace millones de años, casi 200 millones. Ha sido la erosión, ¿no? La formación, el río... Eso es. Primero tuvimos este mar,
un proceso muy lento, que normalmente lo explicamos en unos minutos, pero un proceso muy lento de millones de años hizo que ese agua desapareciera, se desplazara a los océanos actuales, y esos sedimentos, con el paso del tiempo, la presión de la Tierra, se solidificaron y dieron lugar a la roca caliza. Y más recientemente, hace unos 3 millones de años, es cuando el río Duratón se empieza a encajar por los diferentes pliegues en la roca caliza y empieza a erosionar la roca hasta dar lugar a los cañones que tenemos hoy en día. Unos cañones de hasta 100 metros de altura. Sí, en algunas zonas llega hasta los 100 metros de altura, que a su vez el río ha ido erosionando muy lentamente. Para que os hagáis una idea, de los primeros pobladores que estuvieron por aquí, por las hoces del Duratón, ellos veían prácticamente el mismo paisaje que vemos nosotros. Y eso que estamos hablando hace miles de años ya. Todo es cíclico. Sí, así es. Pero pasamos de la formación de las hoces a una cueva llena de murciélagos. Sí, tiene mucho que ver. Al final, las cuevas son formaciones en la roca caliza. En los lugares donde hay roca caliza se dan con mayor facilidad, porque la roca caliza es una roca muy porosa que deja pasar el agua con facilidad. Entonces, el agua de la lluvia pasa y va formando galerías en el interior de la roca. Esas galerías, cuando el río llegó a ellas y las cortó, digamos que se descubrieron. Fue cuando se quedaron al aire y son las cuevas que conocemos. Así que en esas galerías o en esas cuevas de las hoces vamos a encontrar murciélagos. Sí, eso es. A los murciélagos, además, es un animal al que a nosotros nos gusta poner en valor desde aquí. Y el paraíso de los buitres son las hoces. Sí, en el Parque Natural de las Hoces del Duratón tenemos la mayor colonia de buitre leonado de todo el mundo. En los últimos años se vienen censando en torno a 800 parejas en los 25 kilómetros de cañones que forman las hoces del Duratón. Entonces tenemos una gran colonia, tenemos 25 kilómetros que continuamente nos encontramos nidos de buitre leonado y bueno, es el animal más representativa porque tenemos la mayor población y por el gran tamaño que tienen. Fíjate en esta pluma. Esta pluma es una de las plumas primarias que llamamos, que son las que tienen en los extremos de las alas. Cuando les vemos volar, que parece que tienen como unos deditos, pues sería una pluma como esta. Entonces el buitre, que llega a los 2,80 metros de envergadura, es muy fácil de ver. Tenemos muchos y además es muy fácil de ver por su gran tamaño. Entonces se convierte en el emblema del Parque Natural, como no podía ser de otra forma. Hoy los veremos. Sí, sin ninguna duda. Aquí hay muchos buitres porque necesitan la roca para hacer sus nidos. El buitre leonado no sabe hacer un nido en un árbol, entonces tiene que apoyarse en un roquedo, en la roca, para construir sus nidos. Entonces, pues este es el paraíso de los buitres. Tienen un montón de roca donde poder hacer el nido. Hablábamos que estamos en la iglesia de Santiago y en este momento en el ábside que podemos contemplar. Sí, el ábside de la iglesia de Santiago es muy particular por esa formación que tiene con ladrillo mozárabe del siglo XII, siglo XIII. Y bueno, pues por suerte el ábside era una de las cosas que mejor se conservaban, porque aunque todo era una ruina, pero bueno, el ábside sí que se conservaba. Entonces, bueno, pues se reconstruyó todo y podemos tener a la vista y restaurado este maravilloso ábside en la iglesia de Santiago. Y vamos ahora a otra zona de esta casa del parque que tiene un gran valor histórico, sí. Una cripta, ¿vamos? Es uno de los sitios que más llama la atención. Según veníamos, he podido ver un púlpito y donde estaba un sepulcro, ¿no? Sí, el púlpito es una de las piezas que se ha conseguido conservar después de la restauración y es muy curioso porque está hecho con caliza rosa sepúlveda, un tipo de roca caliza que se da en las canteras de por aquí. Y ya en el interior de la cripta del siglo X. Sí, es muy curioso porque la necrópolis que vemos bajo nuestros pies es anterior a la construcción de la iglesia. O sea, que antes de que hicieran la iglesia de Santiago, esta necrópolis ya existía. Y más curioso es todavía que no se sabía que estaba la necrópolis hasta que se hizo la restauración. Son tumbas antropomorfas, si te fijas, tienen la forma del cuerpo humano. En muchas de ellas se ve el huequecito donde iría la cabeza, luego la parte más ancha donde irían los hombros y se va estrechando hacia los pies. Y están todas las cabezas orientadas hacia el oeste, mirando hacia el este, con esa simbología del amanecer, desde nuestra latitud, la Tierra Santa y demás. Pues Álvaro, mucho hemos hablado de las hoces, de esa formación espectacular. Vamos a contemplar lo que la tenemos ahí. Sí. Hay que aprovechar. Estando aquí hay que aprovechar. Momento de adentrarnos en el corazón de estas hoces del Duratón. Diego, lo vamos a hacer por un sitio espectacular.
Pues sí, vamos a recorrer toda la zona de reserva del Parque Natural, donde tenemos la mayor colonia de buitre leonado de Europa, y la mejor manera para hacerlo es hacerlo a través de una canoa, porque el agua toca de lado a lado, el cañón está inundado por el embalse de Burgomillodo, y bueno, pues es lo más apropiado y la única manera posible, no podemos hacerlo de otra manera. Así vemos además toda la espectacularidad de los cañones, esos 100 metros de altura, los buitres casi sobrevolándonos, ¿no? Sí, nos pueden llegar a pasar muy cerquita. Siempre decimos que esto no es un zoológico, no podemos decirle al buitre que pase lo cerca que, pero ni cuando queramos. Está garantizado. Tenemos 800 parejas de buitre leonado nidificando en el Parque Natural. Entonces, el Parque Natural es muy grande, tenemos varios tramos desde donde podemos acceder. Correcto. Y nosotros hemos elegido este pues para hacer esta actividad diferente y tan en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Exactamente, son unos 25 kilómetros de cañón, la zona inundada es aproximadamente la mitad y la zona donde se concentra lo más espectacular del cañón, que es el monasterio de la Hoz, la ermita de San Frutos, las hoces más espectaculares y donde están los cañones más altos, pues son unos 3-4 kilómetros, que es lo que hacemos en canoa, porque además es la única manera de entrar ahí en el río. Comprende varios municipios. El Parque Natural son 3 municipios, bastantes más pueblos, porque ya sabéis que aquí los pueblos son muy chiquititos y se agrupan en municipios, pero básicamente Sepúlveda, que sería la cabecera del Parque Natural, Sebúlcor, que es el lugar un poco de acceso a toda la zona de piragüismo, y Carrascal del Río, donde se encuentra la ermita de San Frutos y la presa de Burgomillodo, que es la que da nombre al embalse. Si es que tenemos tanta suerte, porque siempre la naturaleza va acompañada de patrimonio, de rico patrimonio. Durante esta ruta, por ejemplo, vamos a acercarnos al monasterio de la Hoz, que es un monasterio franciscano del siglo XIII, que tuvo mucha importancia, pero claro, al hacer el embalse ya quedó rodeado, había sido abandonado antes, pero es un lugar maravilloso, luego lo veréis. ¿Y la actividad la podemos hacer individual, en grupo? ¿De qué manera? Nosotros trabajamos con todo tipo de grupos, pero fundamentalmente particulares. La mayor clientela que tenemos son familias o parejas que vienen a conocer la zona, más que grupos grandes. Siempre se hacen grupos reducidos, cada monitor puede llevar un máximo de 8 canoas y la idea es que sea una ruta interpretada, con monitores, ya veréis, especializados en naturaleza, en patrimonio, en enseñar el sitio, y la canoa, más que estar orientado con una actividad deportiva, la canoa nos sirve de medio para ver el sitio. La única manera de entrar ahí es en canoa. Alberto, una maravilla poderlo contemplar desde esta perspectiva que decías, se escucha, y es que solo se escucha el ruido de los pájaros. Solo se oyen los pájaros. Es una de las cosas que a mí más me gustan del cañón, del Parque Natural, y es que estamos acostumbrados a oír coches, a oír la radio, a oír un montón de... y no estamos acostumbrados a escuchar el silencio, y este es un sitio en el que sí o sí lo vas a tener que oír. Uy, y hablábamos de los pájaros, pero claro, es que es Red 2000. Un montón de especies podemos ir observando a lo largo de las hoces, pero además especies que son muy difíciles de ver. Hay algunas muy difíciles de ver. No solo es un espacio declarado Red Natura 2000, también es una zona cepa y es un parque natural, que es la mayor figura de protección dentro de Castilla y León. Y claro, ¿por qué se declara? Porque hay un montón de especies, sobre todo por el paisaje, también por la gran colonia de buitre leonado, la mayor que hay en el mundo, de hecho en un solo punto concentrados criando. Pero hay otra serie de especies muy interesantes. A nivel europeo, a reseñar la alondra de Dupont, posiblemente uno de los 3 sitios en los que en España cría, y es el único país en Europa en la que la puedes encontrar. Por tanto, muy, muy importante. El alimoche, el halcón peregrino, el águila real. Hay un montón de especies así muy visibles, muy grandes, muy llamativas y muy raras de ver. Mira, Alberto, mira qué grande. Oh, ¿cuánto dirías que mide ese buitre? No sé, pero está volando muy bajito y es enorme. Da la impresión. 2,60 metros, 2,70 metros tiene de punta a punta de ala. Pero acaba de salir del nido. Ya, es que es lo mejor, porque tu ojo cuando se adapta ya, al principio se confunde con lo que es la piedra, ¿verdad? Por los colores. Pero una vez que tu ojo se hace, estoy viendo ahí un nido que no sé si veo 3. 2, 3, sí. Yo veo 4 buitres ahí posados. 4 buitres. Y ahí abajo hay otro nido más. ¿Cómo distingues un nido este? Es que ahora los distingo muy bien, porque lo estoy viendo otro, justo más abajo. Eso es. Siempre una mancha blanca es el nido. Y hay algunos que están sumamente bajos. Hay nidos en el recorrido que los tenemos
pues quizá a 15 metros de nosotros, súper cerca de nosotros. Y ahora vemos al adulto que está incubando, mejor dicho, que está empollando, pues ya los pollos han nacido. Cada pareja tiene su propio nido. Cada pareja tiene su nido para toda su vida. Y lo defienden a capa y espada de la ocupación de los otros buitres. O sea, que son fieles los buitres. Son monógamos, que no es lo mismo. Ah, bueno. Pero la fidelidad no la tienen muy en cuenta. No va con los buitres. No. Está toda la pared llena de nidos. Más de 800 parejas anidan en el cañón, en el Parque Natural. Es imposible venir aquí y no ver un buitre. De hecho, me has dicho que cada pareja emite unos ruidos peculiares que acabamos de escuchar. Sí. Bueno, sí, acabamos de ver a una pareja que estaba haciendo una cópula. Sí. Lo hemos visto. Sí, Y sobre todo lo hemos escuchado, que es lo que nos Se les llama oye la atención. muy bien. Entre el eco del cañón y lo grandes que son, emiten un sonido muy inconfundible. Oye, pues vamos a seguir nuestro camino, que me está encantando. Me alegra, ¿no? Pues vamos a ir. Venga. Vamos a ello. Alberto, y descubrimos ese patrimonio que me decías que íbamos a ir encontrando por el camino. Eso es. Y como bien te dije, el Monasterio de la Hoz, que es uno de los sitios, históricamente hablando, más interesantes que hay dentro del cañón. La ermita de San Frutos y el Monasterio de la Hoz son los más conocidos, pero hay un montón de ellos también, pequeñas ermitas que están abandonadas desde hace siglos. El monasterio franciscano, allá donde les haya, monasterio que se edificó, básicamente cuentan todos los textos, que financiado por Isabel la Católica. Anda. Ya sabes, Isabel y Fernando se casan en Segovia, muy cerquita de aquí, y en todos los textos igualmente dice que tuvieron una habitación, una celda, esperando por si querían pernoctar. Si te das cuenta, en la fachada a la derecha hay una pequeña ventana con doble arco. Esa es la que siempre se dijo que daba a la habitación de la reina. Pues menudas vistas. Ya lo creo. Hubo un gran incendio, cuentan unos, un derrumbe, cuentan otros, que hace que se venga abajo prácticamente todo el convento, pero es Felipe II el que ordena la reconstrucción, o mejor dicho, el que lo paga. De eso queda todavía un sillar en mitad del patio con una inscripción que lo recuerda. Y el monasterio se conserva hasta la desamortización de Mendizábal, que como bien recuerdas fue en el año... 1835. Bien, ahí te he visto. Y es abandonado. Entonces es abandonado, pero no se abandona, sino que los franciscanos, era tan importante el lugar que lo venden. Y lo adquiere una familia de Segovia, la familia de los Lara, que todavía es propietaria de esto. Lo usan como casa solariega, como casa de veraneo, hasta que se construye la presa. Y como te das cuenta, ahora mismo el nivel del agua hace que sea imposible el acceso al monasterio, a no ser que vengas navegando. Y ya entonces, incluso los Lara abandonan el lugar. Y es cuando empieza la decadencia del monasterio. Por cierto, que estas aguas son tranquilísimas. Muy tranquilas, es un embalse súper tranquilo, no hay corriente. Es un placer el poder navegar aquí, porque cuesta muy poquito y es súper seguro. De hecho, nos quedaría mucho que ver todavía del cañón. Pues yo creo, Alberto, vamos a seguir disfrutando un poquito de todo esto, porque es realmente una maravilla. Y luego ya, pues reponemos fuerzas, ¿no? Sí que habría que pensar en ello. Lo típico aquí ya sabes lo que es. Bueno, no adelantemos. Bien, lo adelantaremos. Ya lo habéis visto, porque es maravilloso. No dejéis de recorrer las hoces en canoa. Nuestra recomendación literaria, una delicia, Viaje a través del Duratón de Sepúlveda a Fuentidueña, de Carlos Merino Bellido. Un bonito libro de viaje en el que nos ofrece 3 itinerarios para realizar con ilustraciones de acuarela, tinta y lápiz, en la que recorremos, por ejemplo, Sepúlveda, estas hoces del río Duratón y llegamos hasta Fuentidueña, también con ilustraciones de las aves que podemos ver en toda esta zona. Patrimonio y arquitectura. Claro, después de tanto ejercicio y tanta naturaleza, hay que disfrutar de la gastronomía. Jorge, Belén, vosotros lo sabéis bien aquí en Alcaudón, que de hecho lo creasteis este restaurante para ser el complemento perfecto de una jornada de piraguas. Eso es, Esther. Nosotros veníamos haciendo piragua y trayendo a la gente a que conociera este paraje en piragua, las hoces del Duratón, y entonces queríamos complementar esa actividad añadiendo la experiencia de comer gastronomía típica segoviana, como es toda esta que tenemos aquí.
Es que entra hambre, ¿eh? Claro que entra hambre. Después de un buen ejercicio siempre lo bueno es terminar comiendo bien. Con una buena comida. Eso es, eso es. Y alcaudón, sé que es el nombre de un pájaro que hay por la zona. Eso es. Este pájaro habita estos parajes y es muy curioso porque es un pájaro que coge la caza, gusanos, mosquitos, etcétera, y las inserta en los pinchos de los espinos y hace una especie de despensa. En relación a toda esta historia se nos ocurrió este nombre, ¿no? Pues despensa porque hay comida y alcaudón porque es un pájaro de la zona. Y ya lleváis casi 20 años. Pues 20 años llevamos aquí y además muy orgullosos, haciendo comida tradicional de kilómetro cero, que se llama ahora, pero vamos, que es la cocina autóctona de aquí de la zona, con productos de aquí y elaborado todo por nosotros mismos. Es una zona muy turística, debido al paisaje tan impresionante que tiene, a la cercanía a grandes ciudades como Madrid, Valladolid, Segovia, que es gente que está ávida de conocer pues todo lo que les rodea, ¿no? Toda la naturaleza tan fantástica que tiene a su alrededor. Entonces normalmente son turistas, también viene gente de aquí de la zona, pero normalmente está enfocado más al viajero que pasa por aquí y conozca, aparte de las piraguas, pues la mejor gastronomía del lugar. Nos hablabas de turismo nacional, ¿también internacional? Cada vez vienen más internacionales, más turismo internacional, sobre todo gente que viene a observar pájaros, a ver los cañones, a ver todos los restos arqueológicos que tenemos en esta zona, restos desde los romanos, Edad Media, etcétera, ¿no? Y entonces es verdad que sí hemos observado que en los últimos años vamos teniendo más clientela de afuera de España. Jorge, pero claro, me hablas de rica gastronomía y Belén, me tienes que hablar de ella, porque vaya mesa que nos has preparado. Bueno, pues como verás, nosotros, lo que ha dicho mi compañero, priorizamos con producto de calidad, producto autóctono de la zona. Intentamos nuestros proveedores que sean muy cercanos a nuestro restaurante y, como verás, comida de calidad, comida casera. Y muy segoviana. Y muy segoviana, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el proceso de la paletilla le hacemos en exclusividad en este restaurante desde hace muchos años. Entonces, esas paletillas van al horno, pero antes se maceran en bañeras con plantas aromáticas durante 15 días. Y luego lo tenemos 7 horas en el horno de leña. Entonces, despacito, con buena letra, para que todo esté rico. Entonces, ya te digo, priorizamos con la cocina artesana y de calidad. Los judiones igual, son caseros, les hacemos nosotros. El corderito churro es aquí autóctono de la zona. Claro, porque además controláis todo el proceso. Claro, efectivamente. Nosotros hacemos todo el proceso. El caldito también es igual, en la típica olla, muy despacito, con verduritas, con su carne. Al chuchup. El hummus también es casero, ¿vale? También lo hacemos nosotros. Por eso te digo que intentamos hacer toda la cocina tradicional, porque al final hay mucha cocina de diseño, hay mucha oferta. Entonces nosotros vemos que el cliente en esta zona nos pide, efectivamente, comer bien, comer de calidad. Y bueno, al final productos autóctonos. Mira, nosotros, ya te digo, nuestro mayor cliente es el cliente de las piraguas, pero también viene mucha gente a visitar la ermita de San Frutos. Es una zona muy turística, que tiene un mirador aquí precioso de las hoces del Duratón. Entonces mucha gente, claro, al final es el complemento perfecto. Sale de ver la ermita de San Frutos y dice, anda, mira, pues hay un restaurante, vamos a probar. Y la verdad es que, bueno, intentamos dar el mejor servicio, la mejor comida. Me ha entrado un hambre que yo creo que lo mejor va a ser brindar por la que ha sido una escapada perfecta. Encantados, volvemos de recorrer esta preciosa villa con tanta historia, como nos recordó Ana y su maravilloso personaje, la señorita Mar Domingo. También Marga nos empapó de conocimiento y junto a Millán encontramos la paz y descanso. Con Martín y Mercedes valoramos no solo los ricos manjares, sino el orgullo de continuar con el legado familiar, de vivir en una tierra que posee un extraordinario paisaje que conocimos con Álvaro y recorrimos entre silencio, anécdotas y sonrisas junto a Alberto, Lucas y Kerry. También con Diego, que junto a Jorge, Belén y Marimar brindamos por la ilusión de seguir escapándonos por ella, porque tenemos la gran suerte de poder disfrutarla.